La mansedumbre no es muy aceptada por la gente hoy en día. Se rechaza porque se teme que nos miren como personas débiles, inseguras o quizás hasta tontas. La mansedumbre es la capacidad de mantener el control en las circunstancias más difíciles que podamos estar atravesando. En algún momento de repente podemos estar enojados de alguna manera, pero no necesariamente decaer en una ira descontrolada. Los griegos y los gentiles veían la mansedumbre como sinónimo de debilidad, pero para Dios la mansedumbre es sinónimo de fortaleza. La mansedumbre es una característica de los hijos de Dios. Muy buenos días tengan todos ustedes. En una oportunidad le pregunté a mi hijo qué es lo primero que venía a su mente cuando escuchaba la palabra manso. Lo que él me respondió fue en un animal que se dejaba acariciar, que no era agresivo, era dócil. ¿Sabía usted que en la Biblia se menciona esta palabra haciendo referencia a un grupo de personas? Continuando con nuestra serie de enseñanzas acerca de la bienaventuranza, hoy aprenderemos acerca de la mansedumbre. Quédese con nosotros. El día más grande en la historia me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganas de Dios. Griten lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres Jesús. Wow, gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. Celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad, oh, día feliz, jamás seré igual, por siempre me cambió. Y hoy, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y hoy, qué glorioso día, qué glorioso nombre, Jesús. Hoy, día feliz, lavaste mi maldad.
La mansedumbre no es muy aceptada por la gente hoy en día. Se rechaza porque se teme que nos miren como personas débiles, inseguras o quizás hasta tontas. La mansedumbre es la capacidad de mantener el control en las circunstancias más difíciles que podamos estar atravesando. En algún momento de repente podemos estar enojados de alguna manera, pero no necesariamente de caer en una ira descontrolada. Los griegos y los gentiles veían la mansedumbre como sinónimo de debilidad, pero para Dios la mansedumbre es sinónimo de fortaleza. La mansedumbre es una característica de los hijos de Dios. El contexto en que Jesús enseñaba la palabra era un escenario en que Israel estaba bajo opresión del Imperio Romano. Ellos estaban tratando de alguna manera de buscar venganza y rebelarse contra esta opresión del enemigo. Ellos esperaban la promesa de un Mesías y de un Salvador que les traería esa libertad tan ansiada para ellos. Vemos que las bienaventuranzas son como una locura para la mente natural porque ellos esperaban a un Mesías que viniera con armas o con ejército. Sin embargo, las enseñanzas que daba Jesús parecían contra cultura y el pensamiento de la gente, porque lo que él enseñaba es amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Si alguien te hiere en una mejilla, dale también la otra. Muchas veces tenemos la tendencia de imitar ciertos patrones de conducta, ya sea en familiares, en personas de la farándula, amigos, artistas o ídolos deportivos. En Mateo 5, versículo 5, nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor se está poniendo como ese ejemplo y nos está diciendo el patrón que nosotros tenemos que imitar: ser mansos y humildes de corazón. Hay un versículo en la Biblia, en Mateo 11:29, que nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. Qué importante es poder ver cómo nuestro Señor Jesús nos está enseñando el concepto de lo que verdaderamente significa la palabra mansedumbre, y está poniéndose Él como ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo entendía el plan que el Padre le había encomendado aquí en la tierra. Él sabía todo el sufrimiento y el dolor que tenía que atravesar para poder cumplir con esta misión encomendada. Pero Él aceptó la voluntad del Padre con mucho amor, mansedumbre y humildad. Vemos que el mismo hecho de que Él viniera a esta tierra ya era un símbolo de humillación. El despojarse de su trono de gloria donde Él se encontraba, venir a esta tierra a hacerse hombre como cada uno de nosotros, el poder atravesar cada situación que le tocó vivir, de dolor, de sufrimiento, de humillación, fue sin duda una situación complicada la que Él pudo atravesar. La Escritura nos dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
En una oportunidad, los discípulos estaban discutiendo entre ellos de quién sería el mayor en el reino de los cielos. El Señor Jesús, viéndolos, trajo a un niño y lo puso en medio de ellos, diciéndoles: si no os hacéis y volvéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Vemos como ejemplo las características que tiene un niño: manso, humilde, sencillo de corazón. Y ese modelo y el ejemplo que Jesús nos está dando para entender qué cosa es verdaderamente la humildad y la mansedumbre. Una persona de humilde corazón es aquella que reconoce su condición delante de Dios, sabe y entiende que ha roto el corazón de un Dios santo. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de mansedumbre y uno de esos ejemplos es la vida del apóstol Pablo. Sabemos todos que antes de ser un apóstol, él fue un perseguidor de la iglesia. Relata la historia que él perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, y vemos ese pasaje cuando él, camino a Damasco, es rodeado por una luz resplandeciente y echado en tierra. Y en ese momento escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él responde: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y algo que me impresiona mucho es la pregunta que hace el apóstol Pablo cuando dice: ¿qué cosa quieres que haga, Señor? Y esta pregunta es el punto de partida para una persona que entiende la verdadera humildad. Saber de que no es mi voluntad la que tengo que hacer, sino el preguntarle a Dios: ¿qué cosa quieres que haga, Señor? ¿Cuál es el plan para mi vida? Ahora que tú me has encontrado, ahora que te estoy conociendo, ¿qué es lo que tú tienes preparado para mí? El aceptar y el reconocer la voluntad de Dios es también sinónimo de humildad. Vemos que después que Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesús, el Señor manda a un discípulo llamado Ananías para que vaya a su encuentro. Y Ananías le dice: Señor, pero ¿cómo me mandas a buscar a este hombre? Tanto daño ha hecho a los santos. Y verdaderamente el carácter del apóstol Pablo antes de tener un encuentro con Jesús era un carácter vehemente. El apóstol Pablo era de un carácter fuerte, incontrolable, y verdaderamente el carácter del apóstol Pablo era un carácter orgulloso, arrogante, celoso de su doctrina y de sus convicciones, totalmente vehemente. Y vemos cómo Dios empieza a trabajar en su vida. Lo que Dios le dice a Ananías en ese momento, le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Vemos cómo Dios puede usar a una persona que primeramente es tratada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien empieza a hacer la obra y empieza a trabajar en nuestras vidas, sabiendo que en nosotros puede haber una actitud quizás de la misma manera altiva, arrogante, orgullosa, pero como Dios empieza a establecer su obra en los que Él llama. Vemos también una parábola que cuenta el Señor acerca de el fariseo y el publicano. Cuando ambos subieron al templo a orar, el fariseo, poniendo su mirada al cielo, oraba y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como estos hombres, adúlteros, injustos, ni mucho menos como este fariseo. Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, mientras que el publicano
en su oración, él ni siquiera era digno de levantar su mirada, y en su oración él decía: Señor, sé propicio de mí, pecador. El Señor Jesús lo que enseñó en ese momento es que éste descendió a su casa justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado. En conclusión, tenemos que entender que la naturaleza del hombre es altiva, orgullosa y arrogante, contraria a la naturaleza de Dios. La mansedumbre no es contender contra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, sino por el contrario, es someterse y sujetarse a esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. La mansedumbre no nos lleva a callar ante lo que está mal, sino que nos ayuda a levantar una voz en favor de la justicia. Quiero terminar con el Salmos 138:6, que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Quiero orar contigo en este momento. Señor, te doy gracias porque sabemos que nuestras vidas tienen que ser transformadas. Muchas veces en nuestros corazones hay orgullo, altivez, pero vemos cómo tú desbaratas todas esas actitudes, Señor. A través de tu Espíritu Santo, tú empiezas a hacer la obra en cada uno de tus hijos. Y vemos tu mano, Señor, que está transformando cada día nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdanos a ser como tú, Señor, manso y humilde de corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Les animamos a seguir conectados con esta serie de enseñanzas. Amén. Ha sido interesante aprender que manso significa un poder bajo control. Pero, ¿control de qué? ¿Control de quién? Ahora podemos entender que solo cuando la vida del hombre está rendida bajo el control de Dios, el hombre puede en realidad entender que puede ser manso. Le invito a que siga con nosotros en nuestras próximas enseñanzas para seguir aprendiendo.